Le damos la bienvenida una vez más a nuestra clase de Economía Bíblica y le quiero recordar donde estuvimos en la última sesión para ponerlo en su perspectiva correcta. Hay muchos argumentos si se debe diezmar o no se debe diezmar. Yo comprendo los argumentos en los dos lados, lo comprendo muy bien. Lo que quiero hacer es enfocarnos en qué es lo que dice la Biblia. A mí no me importa lo que dice fulano de tal. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mira bien conmigo, mis hermanos. Estuvimos hablando y vamos a tratar de formar y presentar los argumentos, mis hermanos, en tres categorías con dos perspectivas. En tres categorías con dos perspectivas. Primeramente, las tres categorías mis hermanos, es lo siguiente. Pre-mosaico, antes de la ley, durante la ley mosaica, y también después de la ley post-mosaico. El argumento principal que se usa para proclamar que el diezmo es para hoy es el siguiente. El hecho de que el diezmo se dio antes de la ley y no tuvo nada que ver con la ley, quiere decir cuando se eliminó la ley, que el hecho porque no tuvo nada que ver con la ley originalmente y fue antes de la ley, se supone que debe estar vigente hoy día después de la ley. Ese es básicamente el argumento. Y el argumento tenía dos puntos en particular. El hecho de que el día de reposo se estableció antes de la ley, que se supone que después de la ley debe estar todavía presente, y los sacrificios animales fueron antes de la ley, se supone que debemos todavía poder sacrificar animales. Pero sabemos que eso no es cierto, porque primeramente el día de reposo, si reconocemos que en Colosenses capítulo 2 cambió en el Nuevo Testamento. Y sabemos que hoy en día ya no tenemos sacrificios animales. ¿Por qué? Porque el templo fue destruido, te recuerda, en la historia del judaísmo. Ya no hay, mis hermanos, sacrificios, porque ya el último sacrificio, una y última vez, es Jesucristo. Ahora, hay tres perspectivas y dos puntos en particular, o tres tiempos y dos perspectivas. Aquí están los tres tiempos. Antes de la ley, después, durante la ley, después de la ley. Y luego tenemos dos cosas, la ofrenda voluntaria y la ofrenda requerida. Muy bien, estuvimos hablando en la última sesión en particular todo lo que se habla de antes de la ley. Luego entramos ahora durante la ley y es aquí donde nos quedamos la última vez, fue precisamente aquí. Dame un repaso rápido aquí. Este es el tiempo histórico de la ley, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo en cuanto Jesús caminó en la tierra. Y estuvimos hablando del libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30 y 32, hablando de redimir el diezmo. Ahora, la ofrenda siempre se le da a Dios y el diezmo al gobierno. Si es que leemos honestamente lo que dice la Biblia. Note bien. Ahora vamos a continuar hablando de este punto y vamos a comenzar de aquí en adelante. Todavía estamos dentro de la ley. Y abre sus Biblias en Malaquías, mis hermanos, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. En Malaquías, capítulo 3. A diferencia de los diezmos dados por Abraham y Jacob, este diezmo fue una ofrenda requerida, la que se encuentra aquí, mis hermanos, en Malaquías. Desde que eso le pertenecía al Señor, es del Señor, miren, no como una ofrenda voluntaria. Ahora, mucha gente usa Malaquías capítulo 3 para sostener el asunto del diezmo. Lo que tenemos que reconocer es quién es el autor del libro de Malaquías, a quién se está dirigiendo y por qué se dirigió en la forma que se dirigió. Se lo quiero mostrar algo. Nosotros somos cristianos, somos los creyentes lavados por la sangre de Jesucristo. Por gracia vos sois justificados, por gracia vos sos salvos. Malaquías está dirigida a los judíos. Permíteme. En Malaquías capítulo 1, quiero que usted vea conmigo, por favor,
tome el tiempo. Malaquías capítulo 1, versículo 1. Esta es profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Pregunta, ¿a quién se está dirigiendo? A Israel. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Nosotros no somos Israel. El libro de Malaquías está dirigida a Israel y no es un libro de bendición, es un libro de condenación, es un libro de juicio. Esta es una amonestación que viene la condenación contra ellos porque habían violado la palabra de Dios. Desde el principio sabemos a quién se está dirigiendo. No son a los creyentes cristianos de hoy en día, se está dirigiendo a los judíos. Mira otra vez, en Malaquías capítulo 1, mira lo que dice en versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y Esaú aborrecí y convertí, dice lo que él dice aquí, en desolación, abandoné a su heredad para las chacales del desierto. ¿A quién se está dirigiendo? Mira capítulo 2, Malaquías capítulo 2, por favor. En Malaquías capítulo 2, miren lo que dice la palabra aquí, comenzando en versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿A quién se está dirigiendo? A los sacerdotes de Israel. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiceré vuestras bendiciones y aún las ha maldecido. Dice, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro de esterquiol y el esterquiol que de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, y las cuales cosas, dice lo siguiente, yo le di para que me temiere y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, y iniquidad no fue hallado en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y mucho hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han guardado la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque el mensajero es Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros nos habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de persona. Reconocemos que en Malaquías comenzamos que Malaquías es profeta y mensajero de Dios directamente al pueblo de judío, que él le viene a amonestar, mis hermanos, le viene a hablar fuertemente a ellos, porque ellos habían violado la palabra de Dios, la ley de Dios, y le habían dado la espalda a Dios. No estaban en obediencia, pero a lo contrario estaban en desobediencia. Capítulo 1, libro de Malaquías. Capítulo 2, el libro de Malaquías. Ahora vamos capítulo 3, comenzando con versículo 1. ¿Vale? Es importante que lo ponemos en su contexto total. En su contexto total. Es importantísimo. Comenzamos en versículo 3, capítulo 1. Perdón, capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparé el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente, dice, a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién?
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifiesta? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Por qué? Porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y a como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré vosotros para juicio y seré pronto testigo contra mira lo que dice, contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los defrauden en su salario al jornalero, y la viuda y el huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor mi Dios, dice Jehová de los ejércitos. Pregunta, ¿a quién se está dirigiendo? Obviamente, no se está dirigiendo a los creyentes cristianos de hoy en día, se está dirigiendo a Israel. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, tenemos que reconocer y recordarnos que tenemos que hacer unas preguntas básicas. ¿Quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Por qué? ¿Qué es la causa que causó este diálogo o monólogo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cuál es su aplicación? Mire bien conmigo. Sabemos que Malaquías está dirigido exclusivamente a los judíos, no a los cristianos. Pero note bien, ahora vamos al versículo aquí, en versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob, ¿se está dirigiendo a quién? A los judíos. Le dice, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado mis leyes, y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas me dijiste, ¿en qué hemos volvernos? Hasta este punto, Israel ya, históricamente, si revisamos el Antiguo Testamento cuidadosamente, descubrimos que Israel había desobedecido tantas veces que culminó por fin aquí en Malaquías, donde el Señor ya acaba y termina todo con ellos. Y el colmo, si lo puedo decir así, fue que después de desobedecer absolutamente todo lo que hizo Israel contra Jehová Dios, en fin terminan robándole a él también encima de todo eso. Y él le dice a ellos, dirigido a ellos, cuando ellos hacen la pregunta, mira las agallas, mira los pantalones que ellos tienen. ¿En qué hemos de volvernos? Wow, qué pregunta sabiendo lo que ellos habían hecho. Dice en versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Y dice, él dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bola de ladrones y pillos que son. Malditos, en versículo 9, sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Está hablando a quién? A la nación de Israel. No es a la iglesia cristiana. Y le dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento, mire bien, y haya alimento, wow, en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden.
Reprende, dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas, mira versículo 12, y todas las naciones os dirán, mira, dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Wow. Deténganse un momento aquí. Él le habla a Israel de traer, en versículo 10, traer todos los diezmos al alfolí, ¿no? Lo que le dice, no. Ahora, yo entiendo lo que muchos pastores dicen hoy en día. Muchos de ustedes enseñan esto. El alfolí es la casa de Dios, ¿no? Lo han espiritualizado, ¿no? ¿Tú te recuerdas cuando estuvimos estudiando la vida de José? El segundo encargado, el que estaba gobernando sobre Egipto en el nombre del faraón. ¿Te recuerdas? Y tú te recuerdas cuando estuvimos nosotros leyendo aquí en Génesis capítulo 41 hasta el 47, ¿te recuerdan? Y el faraón había dejado a José encargado. José fue el que estableció en Egipto el diezmo, el quinto o la quinta, ¿no? El quinte o el quinto de 20%, ¿te recuerdan? Y todo el mundo tenía que traer su producto, ¿no? Al alfolí, que es la palabra en griego, ¿no? Para el granero de que estaba en Egipto en ese entonces, ¿no? En el idioma de ellos. So, el alfolí era el lugar donde se guardaba todos los alimentos, las comidas, ¿no? Del templo, y específicamente el del templo donde tenía, te recuerdas que tienen los animales y los sacrificios, ¿te recuerdas eso? Y había animales alrededor del templo porque había levitas que estaban trabajando, ¿te recuerdas eso? Y era un cuarto bastante grande, pero gigantesco, ¿no? Y si usted se recuerda con el faraón, José mandó a que todo el mundo en la tierra de Egipto tenía que traer 20% de su producto al alfolí para guardarlo ahí. So, el alfolí es el lugar dirigido específicamente a los judíos. Cuando ellos construyeron su templo, había un cuarto, pero bastante grande, un almacén. Era un almacén, básicamente. Grande. Donde se ponían todos los alimentos ahí, mis hermanos, para guardar ahí en ese lugar, ¿no? Y ahí donde ellos velaban todo, ¿no? Y ellos almacenaban los diezmos de las cosechas y los animales, mis hermanos, que el pueblo traía, ¿no? Ahora, pero hoy en día, porque son bien espirituales, nosotros enseñamos que el alfolí es la iglesia. Y tomamos la promesa y tomamos el mandato que Dios le habló a los judíos, traer sus diezmos y sus ofrendas al alfolí. Mira el versículo 10. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué? Porque Dios fue el que mandó la maldición sobre la tierra. El que había, mis hermanos, el que había soltado el devorador sobre la tierra a destruir a todo en Israel, porque Israel había sido desobediente con él. Obviamente, Malaquías capítulo 3 no se está dirigiendo y no es posible que se pueda dirigir a la iglesia cristiana. Porque nosotros no somos judíos. ¿A quién se estaba dirigiendo? Y en fin termina que Israel, después que Dios le dio la última oportunidad, estamos hablando de Malaquías capítulo 3, le da la última oportunidad a Israel a arrepentirse, enderezar su camino y caminar bien con el Señor. Y no lo hizo.
Este es un libro de juicio. Este es un libro de condenación, porque después de Malaquías hubo 400 años en silencio, cuando Dios ya dejó de hablar con Israel. Mira, si no me lo cree, vete conmigo, capítulo 4, Malaquías. Dice, porque he aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá la abrazará, y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Lo que le dice. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación y salvaréis. Y dice, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Hollaréis a los malos, y los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Obviamente no se está dirigiendo a la iglesia. Despierta, iglesia. Yo no sé por qué nosotros insistimos de atribuir, inscribir lo que no nos pertenece a nosotros, y incluso las maldiciones y el castigo del Señor sobre Israel. Mira lo que él dice en versículo 5: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará a volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierre la tierra con maldición. Nosotros no podemos tomar Malaquías y aplicarlo a nosotros textualmente cuando no se nos está dirigiendo a nosotros con todo respeto. Cuando él dice en Malaquías, que en capítulo 3, en versículo 8, es aquí. Está dirigida a todos que viven debajo de la ley mosaica. Esta es la ley. Desde el tiempo que caminó Moisés en la tierra hasta el tiempo que caminó Jesús en la tierra. ¿Robará el hombre a Dios? En versículo 8. Sí, porque Israel lo estaba haciendo. Pues vosotros me estáis robando, pero dice, ¿en qué te hemos robado? Y él le dijo, en los diezmos y en las ofrendas. No es posible. Pero yo sé que nosotros enseñamos a la iglesia hoy en día. Así me enseñaron a mí, así yo le enseñé a la iglesia, ¿me entiende? Porque así me lo enseñaron a mí. Y el problema fue que nunca leyéndolo en su contexto completo, adecuadamente, contextualmente, para saber qué es lo que estaba diciendo, nosotros simplemente repetimos como perricos lo que nos han dicho nosotros, y luego nos enseñaron mal, so nosotros continuamos con la misma enseñanza mal. Y unos cuantos años atrás le dije a la iglesia, no, ya dejamos de hacer esa cosa. Vamos a confiar en el Señor, que el Señor nos va a dirigir a nosotros a través de las ofrendas. ¿Y sabe qué? Hasta la fecha el Señor no ha fallado. No ha fallado. Pero si vamos a enseñar la palabra, vale más que la instruimos y la enseñamos correctamente dentro de su contexto. Ahora mira bien. Vete conmigo en Números capítulo 18. Vamos otra vez porque estamos todavía debajo de la ley. En Números capítulo 18 encontramos nosotros aquí, en Números capítulo 18, revela que el diezmo fue dado para apoyar a los levitas. Ahora, estamos debajo de la ley todavía. Vamos a Números. Vamos a leerlo en su contexto, pero vamos a ver lo que dice. Y también vamos a versículo 24.
Sabemos que el diezmo original fue para el alfolí, la casa de Dios que estaba representada en el templo de Israel. La segunda razón era para los levitas. Descubrimos en Números capítulo 18, y este es lo que se nombra el sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Miren lo que dice aquí. Y dice en versículo 21, dice lo siguiente, dice: y aquí yo he dado a vosotros, hijos de Leví, todos los diezmos en Israel. Aquí no dice en México, aquí no dice en Honduras, aquí no dice en Guatemala, aquí no dice en Perú, aquí no dice, mis hermanos, en Argentina, aquí no dice aquí en Chile, aquí no dice en Latinoamérica, aquí dice claramente en Israel, por heredar, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ya no existe un tabernáculo. Ahora, yo reconozco que hay muchas iglesias que se nombran tabernáculo, pero ya no existe el tabernáculo. Hay una gran diferencia entre algo que es actual y algo que es simbólicamente nombrado. Y luego más adelante él dice en versículo 22, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio, en versículo 22, el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Dice, ¿por qué? Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová una ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Reconocemos que este paquete aquí revela que el diezmo fue dado para apoyar a los levitas en su servicio sacerdotal al Señor. Y tenemos que reconocer que el grupo que se nombra los levitas, ese tribu fue apartado de los otros tribus. Ellos no tenían derecho de trabajar, no podían comprar tiendas, no podían comprar casas, no podían comprar terreno, no tenían ninguna responsabilidad. La responsabilidad netamente, exclusivamente fue de servir en el ministerio del Señor dentro del tabernáculo, y ellos iban a formar el gobierno de la teocracia, porque el gobierno de Israel era una teocracia donde ellos se encargaban de gobernar sobre Israel, y ellos llevaban los sacrificios para el perdón de pecados de todo el pueblo de Israel. Nadie más tenía la autoridad. Y el que entraba en el templo o en el tabernáculo de la reunión y no era levita, moría. El espíritu lo mataba. Ellos no tenían ninguna herencia en la tierra. La única herencia era de los otros 12 tribus, que ellos iban a dar su diezmo para sostenerlos a ellos y el templo y el trabajo que ellos estaban llevando a cabo. Nosotros no somos los levitas, con todo respeto, no somos levitas, nosotros no somos judíos. Nosotros no trabajamos en el tabernáculo de reunión. Nosotros no llevamos los sacrificios de los pecados del pueblo a Dios, porque nosotros no somos los sacerdotes del tabernáculo. Ahora cada creyente hoy en día va directamente a la cruz del Señor Jesucristo, va directamente al Señor Jesús, y ellos reciben su perdón directamente al Señor, porque ahora tenemos la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, el que viene y ahora toca el corazón de cada persona que es salva y lo lleva directamente al Señor. Ya no existe un mediador, ya no existe un representante para que nos puede reconciliar con el Señor. La reconciliación ya se llevó a cabo en la cruz
por medio del Señor Jesucristo, y esa obra de los levitas ya no existe. Y por esa razón nosotros no podemos estar ahora llevando a cabo un diezmo para sostenerlos a ellos en esta misma forma. No puede ser. Estaremos nosotros reemplazando a Jesús con lo simbólico cuando Él es real y actual.